una narración histórica que existió antes de que surgiera cualquier civilización conocida y se extendió por todo el mundo a partir de la prehistoria. El motivo del buzo de la Tierra constituye uno de los primeros relatos de creación conocidos de la humanidad. Los mitos de la creación sirven como narraciones fundamentales que proporcionan a las culturas marcos para comprender los orígenes de su mundo y definir el propósito de la vida humana en él. A través de sus mitos, las sociedades expresan aspectos importantes de sus creencias culturales y del entorno que las rodea. El análisis de los mitos de la creación revela cómo las antiguas civilizaciones percibían colectivamente la existencia y sus marcos mentales compartidos. Los mitos de la creación mantienen su mayor atractivo gracias a la persistente aparición de temas idénticos en múltiples tradiciones culturales. El tema del buzo de la Tierra aparece en las tradiciones tribales de los nativos americanos, junto con las de las culturas siberianas y los pueblos fino-úgricos, entre otros grupos. En estas narraciones, un personaje animal se sumerge en las antiguas aguas para recoger tierra que se transforma en tierra. La distribución mundial de este motivo indica una tradición narrativa ancestral común que puede tener su origen en antiguos movimientos humanos e intercambios culturales. El motivo del buzo de tierra representa una antigua historia que narra la creación del mundo emergiendo de un abismo acuático. En estas leyendas, una deidad suprema envía a un animal, como un ave o un anfibio, a sumergirse en aguas profundas para recuperar un trocito de tierra. El mundo se desarrolla lentamente desde sus humildes orígenes. Este tema representa la transformación a través del esfuerzo colectivo por establecer el orden a partir del caos. La aparición de este motivo a lo largo de diversas civilizaciones demuestra su profundo trasfondo histórico, junto con el continuo interés humano por las historias de la creación. El motivo del buzo de la Tierra funciona como punto de entrada a una intrigante narración que demuestra cómo los pueblos han conservado a lo largo del tiempo los vínculos mitológicos. Los mitos de la creación sirvieron como relatos históricos fundamentales que las civilizaciones antiguas utilizaron para expresar su comprensión del universo. Los mitos de la creación establecieron marcos simbólicos que influyeron en las culturas y cosmovisiones humanas a lo largo de milenios. Sin conocimientos científicos, los primeros humanos desarrollaron la narración de historias como forma de explicar los acontecimientos naturales y los misterios existenciales. Además de los misterios cósmicos, la gente necesitaba comprender el ciclo diario del Sol, los cambios estacionales y los acontecimientos existenciales, como el nacimiento y la muerte. Los mitos de la creación se desarrollaron para explicar cuestiones fundamentales sobre la existencia y ofrecían relatos que describían los inicios del universo y la creación de dioses y seres humanos. Las generaciones transmitieron estos mitos a través de tradiciones orales mucho antes de que se escribieran. Contar historias servía tanto para preservar la historia como para reforzar los lazos comunitarios y la identidad cultural. Las ayudas visuales, incluidas las pinturas rupestres, desempeñaron un papel esencial en el proceso de documentación de la historia. Las pinturas de la cueva francesa de Chauvet, que datan de hace 36.000 años, incluyen imágenes que algunos investigadores interpretan como narraciones cosmológicas básicas que muestran cómo los primeros humanos intentaban comprender su entorno. Antes de que surgieran los métodos de la ciencia empírica, la gente recurría a los mitos para sus explicaciones científicas. Las primeras narraciones explicaban sistemáticamente la creación y el funcionamiento del universo, atribuyendo el control de los acontecimientos naturales a deidades sobrenaturales. La epopeya mesopotámica, Enuma Elish, describe una batalla divina que conduce a la creación de la tierra y el cielo e ilustra los primeros intentos humanos de comprender su mundo a través de relatos mitológicos. Con el paso del tiempo, los relatos sufrieron transformaciones para adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales y a la evolución de la sociedad.
así como a los intercambios interculturales. La naturaleza adaptable de las tradiciones orales permitió a los mitos incorporar nuevos elementos que preservaron su significado a través de las generaciones. Los investigadores modernos utilizan múltiples enfoques científicos para explorar cómo empezaron y se transformaron con el tiempo estas antiguas historias. Análisis filogenético. Este método, que tiene su origen en la biología evolutiva, estudia las conexiones mitológicas para reconstruir su desarrollo histórico. Los investigadores construyen árboles genealógicos mitológicos, examinando mitemas compartidos para determinar los mitos originales y sus rutas evolutivas ramificadas. Los investigadores han utilizado métodos filogenéticos para trazar el linaje de mitos y cuentos populares que demuestran sus antiguas conexiones entre diversas culturas. Evolución lingüística. La lengua es un recipiente para el mito. La evolución de las lenguas permite a los investigadores determinar tanto la cronología histórica como los patrones de movimiento asociados a los mitos. La lingüística comparada permite rastrear palabras y estructuras afines entre lenguas, lo que indica que comparten una ascendencia común. La aplicación de métodos filogenéticos bayesianos ha permitido a los investigadores calcular los tiempos de divergencia de las familias lingüísticas, lo que ayuda a descubrir los orígenes y la cronología de propagación de determinados mitos. Mitología comparada. Los estudiosos examinan mitos de diversas culturas para detectar temas y motivos universales. Mediante la comparación narrativa, los estudiosos detectan patrones que indican raíces psicológicas o culturales compartidas. Motivos de la creación como el buzo de la tierra y el padre del mundo, que se encuentran en diferentes culturas y periodos históricos, revelan experiencias humanas y preguntas existenciales comunes. Para entender los mitos de la creación, es necesario visualizar cómo los primeros humanos utilizaban los métodos narrativos. Pinturas rupestres. Los antiguos narradores utilizaban la luz del fuego para proyectar narraciones sobre las paredes de las cuevas que ya presentaban decoraciones pintadas. Las representaciones visuales iniciales sirvieron como medios narrativos a través de los cuales los humanos articularon complejos mitos de la creación e historias divinas junto con imágenes naturales. A través de detalladas representaciones de animales y motivos abstractos, la cueva francesa de Lascaux demuestra cómo las primeras sociedades humanas combinaron la expresión artística con los temas mitológicos. Tradiciones orales. Un narrador principal reúne a una comunidad para narrar historias tradicionales, transmitidas de generación en generación. Los narradores daban vida a los mitos de la creación utilizando patrones rítmicos del habla y gestos, y a veces música para preservar estas historias en la memoria colectiva de su grupo. La búsqueda de antiguos relatos de la creación sigue siendo un tema de interés para los estudiosos del pasado. Los nuevos descubrimientos arqueológicos combinados con la mejora de los métodos analíticos permiten a los investigadores profundizar en los relatos primigenios, que muestran la comprensión que tenían nuestros antepasados, tanto de la existencia como de los misterios cósmicos. Los mitos antiguos abren puertas a la apreciación cultural al revelar cómo las antiguas civilizaciones exploraron cuestiones intemporales que aún hoy cautivan la curiosidad humana. En múltiples culturas de todo el mundo, las historias de la creación del buceador de la tierra presentan animales o seres similares que se sumergen en aguas antiguas para recoger tierra que, con el tiempo, se convierte en tierra nueva. La historia muestra cómo se desarrollan patrones organizados a partir del desorden mediante elementos de exploración y retrata transformaciones junto con esfuerzos creativos conjuntos. Los mitos describen el buceo como un valiente viaje a través de territorios por descubrir que refleja el impulso fundamental de la humanidad por explorar y comprender los misterios existenciales. La adquisición de la tierra encarna potenciales emergentes simbólicos y transformaciones
que demuestran que la vida y la formación de la Tierra surgen de un vacío original. El buzo demuestra una determinación inquebrantable y un comportamiento desinteresado cuando se enfrenta a enormes desafíos para establecer los cimientos del mundo. Los mitos del buzo de la Tierra muestran a diferentes seres que combinan sus fuerzas para crear la Tierra, lo que ilustra el poder necesario del esfuerzo grupal para establecer el orden a partir del caos. El agua simboliza el caos en muchos mitos de la creación antes de ordenarse mediante la creación. En múltiples tradiciones, el océano primordial simboliza el potencial ilimitado que crea el cosmos. Nu es el antiguo dios egipcio, que simboliza las aguas caóticas sin forma que existían antes de la creación. En la mitología mesopotámica, el Apsu es el océano cósmico del que surgió la vida y donde se desarrolló la Tierra. El agua tiene dos funciones, ya que simboliza tanto una fuente de vida como un vacío misterioso por su vínculo con el caos y lo desconocido. Las historias de la creación a menudo se centran en comienzos subterráneos a través del motivo del buzo terrestre, pero muchos mitos proponen orígenes diferentes. Huevo cósmico. Varias tradiciones ilustran el universo emergiendo de un huevo cósmico que simboliza la creación y las infinitas posibilidades. El universo surgió cuando el huevo cósmico salió de su estado cerrado para crear un cosmos expansivo. El motivo demuestra que la vida comenzó a partir de una fuente primaria. El montículo primigenio surgió de las aguas primigenias de la antigua mitología egipcia y dio lugar a una flor de loto que produjo al dios Sol Ra, árbol del mundo. Los antiguos mitos describen un enorme árbol que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. El árbol del mundo representa un centro cósmico que encarna el crecimiento y la estabilidad de la vida junto con la naturaleza interconectada de todas las cosas. La mitología nórdica presenta a Yggdrasil como un fresno gigantesco que mantiene unidos los 9 mundos y representa la estructura y la naturaleza interconectada del universo. La creación según el motivo del buzo de la Tierra implica un proceso activo de recuperación de las profundidades para transformar materiales caóticos en una existencia estructurada. El motivo demuestra cómo los elementos activos construyen su mundo a la vez que ilustra su valentía y determinación a la hora de enfrentarse a retos desconocidos. El examen de estos motivos revela cómo las distintas culturas entienden el origen del mundo, al tiempo que demuestra sus distintas interpretaciones existenciales de la creación. La presencia del motivo del buzo de la Tierra en diversas culturas pone de relieve que los seres humanos de todo el mundo comparten un interés por los misterios de los orígenes de la vida y los comienzos del mundo, lo que demuestra nuestra búsqueda colectiva para comprender los orígenes del mundo. El motivo del buzo de la Tierra aparece en muchos mitos culturales de la creación, en los que los animales realizan una inmersión heroica para recoger tierra de las aguas primordiales y crear la tierra. La narración examina la exploración y la transformación a través de la representación de varios mitos de diferentes entornos. El motivo del buzo de la Tierra es una característica principal de las historias de la creación de varias culturas nativas americanas. La historia iroquesa de la Isla de la Tortuga es una ilustración destacada de este concepto mitológico. En la época anterior a la existencia del tiempo, la Tierra existía únicamente como un océano infinito sin tierra visible. El mundo celeste existía sobre nuestro mundo como hogar de seres celestiales. Una mujer del cielo embarazada se deslizó a través de una grieta en el mundo del cielo en su descenso hacia las infinitas aguas bajo ella. Las criaturas acuáticas vieron caer a la mujer del cielo desde arriba y comprendieron que era necesaria una intervención inmediata. 2 cisnes alzaron el vuelo sobre ella para salvarla de la caída y la colocaron delicadamente sobre sus lomos. Sin embargo, no pudieron retenerla para siempre. La gran tortuga le ofreció su amplio caparazón para que descansara sobre él. Los animales decidieron sumergirse en las profundidades del océano para recuperar tierra,
y que la mujer del cielo pudiera tener tierra firme. El castor, la nutria y el somorgujo intentaron traer tierra del fondo del océano, pero fracasaron. La modesta rata almizclera exhaló profundamente antes de sumergirse a mayor profundidad que los esfuerzos combinados de los animales precedentes. Salió de la inmersión, exhausto pero triunfante, mientras sostenía barro entre sus patas. Esparció tierra por el caparazón de la tortuga, que se expandió hasta formar el vasto continente conocido como Norteamérica o Isla de la Tortuga. La historia subraya los principios fundamentales de los lazos comunitarios, junto con el desinterés y la conexión universal entre los seres vivos. Los iroqueses elegían animales de su entorno local, como la tortuga y la rata almizclera, que representaban en sus relatos para ilustrar las conexiones entre los seres humanos y la vida salvaje y sus conocimientos sobre el medio ambiente. Los chamanes indígenas siberianos comparten historias de buceadores de la tierra que expresan su entorno natural único en su extenso territorio helado. Antes de que comenzara la creación, el mundo existía como agua ilimitada bajo el cielo. El Padre del Cielo vigilaba el estéril océano y deseaba transformar el agua en tierra. El Padre del Cielo convocó a un valiente somorgujo, reconocido por sus excepcionales habilidades de buceo. El Padre del Cielo ordenó al ave que penetrara en las profundidades del océano y adquiriera tierra para la creación terrestre. El somorgujo obedeció la orden del Padre del Cielo de entrar en el agua helada antes de desaparecer en el profundo abismo del océano. El colimbo nadó por aguas cada vez más profundas mientras soportaba una intensa presión y una oscuridad total. El somorgujo llegó al fondo del océano con las fuerzas mermadas y se llenó la boca de barro. Tras un tremendo esfuerzo, el somorgujo emergió de las profundas aguas con el premio de la tierra para entregárselo al Padre del Cielo. El Padre del Cielo esparció barro sobre las aguas y utilizó su aliento sagrado para extenderlo por los amplios paisajes siberianos. La narración muestra el entorno natural de Siberia, donde los somorgujos residen principalmente en sus vastas masas de agua y regiones de tundra. La comunidad reconoce al somorgujo como el buceador de la tierra por su contribución vital a su ecosistema. En la mitología finlandesa, los mitos de la creación de los pueblos fino-úgricos presentan un pato junto con huevos cósmicos. Difusión a través de las migraciones humanas. El principal consenso científico sugiere que el Homo sapiens desarrolló sus orígenes en África. Las investigaciones arqueológicas y genéticas sugieren que las primeras poblaciones humanas iniciaron su migración fuera de África hace entre 60.000 y 90.000 años. A medida que las poblaciones humanas se desplazaban por los continentes, trajeron consigo sus prácticas culturales y tradiciones orales, incluido el mito fundacional del buzo de tierra. El motivo del buzo de la tierra aparece en numerosas culturas y regiones distintas, lo que indica que se originó en una antigua tradición de historias humanas compartidas. Varios asentamientos mantuvieron los elementos fundamentales del mito al tiempo que introducían los cambios necesarios para adaptarse a la fauna y las características medioambientales locales. Pruebas de múltiples disciplinas, la antigüedad y el carácter generalizado del motivo del buzo de la tierra están respaldados por los hallazgos de varios campos científicos. Los estudios del ADN humano han demostrado conexiones ancestrales con orígenes africanos que coinciden con los patrones conocidos de las primeras migraciones humanas. El patrón de división de la población en distintas regiones a lo largo del tiempo, mostrado por los marcadores genéticos, permitió que elementos culturales, como los mitos, se extendieran entre los grupos humanos. Investigación lingüística. La investigación entre múltiples lenguas ha mostrado orígenes y rasgos estructurales comunes en diferentes familias lingüísticas. Estas similitudes lingüísticas, junto con mitos compartidos como el del buzo de la tierra, indican intercambios culturales a largo plazo
que se produjeron antes de que las lenguas se separaran en grupos distintos. Descubrimientos arqueológicos. Los artefactos y los patrones de asentamiento sirven como evidencia física que ilustra las rutas migratorias tomadas por los grupos humanos. Los temas mitológicos siguieron las rutas migratorias históricas porque la gente llevó sus relatos a los nuevos asentamientos y los adaptó a sus nuevos entornos. Preservación a través de las tradiciones orales. Los humanos conservaron sus mitos a través de la narración oral antes de la invención de los sistemas de lenguaje escrito. Antes de que existiera la escritura, las sociedades almacenaban sus conocimientos y su patrimonio cultural a través de relatos orales que servían como registros históricos. Como herramienta educativa y acontecimiento social, la narración de historias reforzaba las conexiones comunitarias y sostenía los sistemas de creencias comunes. La transmisión sostenida de los componentes primarios de las historias a través de las tradiciones orales demuestra su naturaleza duradera. Los mitos del buceador terrestre mantienen su relato central sobre la Tierra, emergiendo de las aguas primigenias a través de los periodos de tiempo, a pesar de modificar los detalles para alinearlos con la evolución social. La reiterada aparición de este motivo en distintos periodos históricos demuestra su profunda importancia, ya que conecta con experiencias y percepciones humanas esenciales. Conclusión. Las historias de la creación de todo el mundo presentan el motivo del buzo de la Tierra, lo que demuestra su contribución fundamental a la evolución cultural humana. Las culturas de todo el mundo han producido mitos de la creación que funcionan como relatos fundamentales sobre cómo surgieron el universo y la vida misma. El motivo del buzo terrestre destaca como tema clave que muestra a un animal u otro ser sumergiéndose en las aguas originales para sacar material terrestre que se convierte en la base de la Tierra. El motivo del buzo terrestre se desarrolló a lo largo del tiempo en múltiples temas de la creación, como los mitos del diluvio, las narraciones del huevo cósmico y las historias de los gigantes primordiales. El estudio de estas historias muestra cómo la creatividad humana forma un mosaico complejo y demuestra los diversos métodos que utilizan las culturas para explicar sus orígenes. La transición del motivo del buzo de la Tierra dio lugar al desarrollo de los mitos del diluvio. El motivo del buzo de tierra describe cómo la Tierra surge de las aguas primordiales y representa el paso del caos a la existencia organizada. Los mitos del diluvio surgen de este tema porque describen un mundo sumergido por un diluvio que exige una reconstrucción completa. Estos relatos describen el diluvio como una fuerza limpiadora que restablece la creación para que la Tierra reaparezca, ya sea por actos divinos o por el empeño de un héroe. Ejemplo, el diluvio bíblico. La historia del Arca de Noé es un ejemplo representativo de este motivo en los relatos judeocristianos. Dios decide inundar la tierra a causa de la maldad humana, pero permite que Noé y su familia, junto con parejas de cada especie animal, sobrevivan. Las aguas del diluvio se retiran y la vida surge en la tierra purificada. La historia muestra cómo los mitos del diluvio exploran sistemáticamente los temas de la destrucción seguida de la regeneración. Ejemplo, el mito mesopotámico del diluvio. La epopeya mesopotámica Gilgamesh contiene una narración del diluvio que describe a los dioses que envían una inundación masiva porque están descontentos con los humanos. Los dioses le dicen a Utnapishtim que construya una embarcación que le proteja junto con los miembros de su familia y los representantes de los seres vivos. El barco encuentra su lugar de descanso en una montaña después del diluvio, cuando la vida se reanuda siguiendo el patrón de destrucción que conduce a la renovación. Transición a los mitos del huevo cósmico. La historia del buzo de la Tierra evolucionó hacia los mitos de los huevos cósmicos a través de su proceso de transformación. El relato del buzo de la Tierra muestra la formación de la Tierra a partir del agua,
mientras que los mitos del huevo cósmico presentan la creación del universo a partir de un antiguo huevo que representa la potencialidad y los nuevos comienzos. El motivo desplaza el foco de atención de la creación terrestre a los inicios del universo. Ejemplo: mitología china. El mito chino de Pangu explica la creación del universo mediante la aparición de un huevo cósmico primordial. En su forma más primitiva, el universo existía como un huevo primordial que contenía sustancias caóticas. Al desprenderse del huevo primordial, Pangu se expandió para dividir el yin y el yang, creando así la tierra y el cielo. Tras su muerte, su cuerpo se transformó de forma natural en montañas, ríos y bosques. El texto presenta el proceso de creación como una serie de pasos transformadores que revelan que toda la existencia está fundamentalmente interconectada. La cosmología hindú describe Hiranyagarbha, el útero de oro, como el punto de creación inicial del universo según el Rig Veda. El dios creador Brahma llegó a la existencia cuando un huevo cósmico dentro de las aguas primordiales estalló para iniciar la creación del mundo. El huevo cósmico encarna el potencial universal oculto que cobra vida y evoluciona hacia la creación a través de su proceso de eclosión. Evolución hacia los mitos sobre los gigantes primordiales. Los mitos sobre gigantes primordiales incorporan el motivo del buzo terrestre para describir cómo la Tierra se originó a partir del cuerpo de una criatura masiva. El tema sugiere que la Tierra se originó a partir de un cuerpo físico en el que diferentes partes de un gigante se transformaron en diversos elementos naturales. Ejemplo: mitología nórdica. Según la mitología nórdica, Ymir es el antepasado original del que descienden todos los demás gigantes. Los dioses Odín, Vili y Ve mataron a Ymir y formaron el mundo a partir de su cuerpo. La tierra se formó a partir de su carne. Su sangre creó los océanos, sus huesos dieron forma a las montañas y su cráneo formó el cielo. A través del desmembramiento mortal, surge el acto creativo que transforma el caos en existencia ordenada. Ejemplo: mitología azteca. El mito azteca de la creación describe cómo el monstruo terrestre Tlaltecuhtli fue desmembrado. Los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca la despedazaron para crear la tierra. Su cuerpo se transformó en tierra, y diferentes partes de ella formaron montañas, ríos y vegetación. La narración examina cómo el sacrificio se entrelaza con el surgimiento de la vida a partir de la muerte. Ilustración de estos mitos a través de la narración y los elementos visuales. El uso de animaciones visuales, junto con técnicas narrativas, da vida a los mitos antiguos de una manera muy eficaz. La animación del mito del buzo de la tierra muestra las aguas primordiales antes de que un animal se sumerja para sacar a la superficie la tierra que con el tiempo se convertirá en continentes. La secuencia de animación da paso a la narración de una inundación, ilustrando cómo el mundo queda sumergido bajo intensas lluvias, y a continuación muestra cómo el agua se retira para revelar una tierra revitalizada. Los mitos del huevo cósmico pueden representarse visualmente mostrando un huevo radiante que flota en el espacio infinito hasta que estalla para liberar las fuerzas creadoras del universo. La transformación del cuerpo de un gigante primordial en formas terrestres a través de la animación revela la conexión entre los seres vivos y la Tierra. Las representaciones visuales de los mitos atraen al público a la vez que exponen significados simbólicos que ilustran las diversas interpretaciones culturales de los misterios de la creación. Conclusión. La progresión de las historias de la creación, desde los mitos del buzo terrestre hasta los mitos del diluvio, pasando por los mitos del huevo cósmico y los mitos de los gigantes primordiales, representa la continua búsqueda de la humanidad por comprender nuestros orígenes. Todas estas historias comparten temas comunes de transformación y renacimiento que muestran cómo el orden emerge del caos a pesar de sus diferentes detalles.
El análisis de estos mitos descubre aspectos de experiencias humanas compartidas y los detallados marcos culturales que definen nuestra realidad. A lo largo de la historia de la humanidad, motivos específicos han mantenido su presencia en todas las culturas como elementos cruciales dentro de los mitos y los relatos religiosos. Estos relatos muestran temas universales que reflejan experiencias humanas compartidas y ofrecen una visión de nuestra comprensión psicológica colectiva. Entender por qué ciertos motivos se repiten en diferentes culturas exige analizar la conexión entre la psicología humana y la narración de historias y evaluar su influencia en las prácticas religiosas y los estilos narrativos modernos. La universalidad de los motivos mitológicos. Las mitologías de sociedades de extensas regiones geográficas y numerosos periodos históricos presentan motivos comunes, como los mitos de la creación y las historias de diluvios, así como los viajes de los héroes y las figuras embaucadoras. Este fenómeno ilustra que los seres humanos de distintas culturas comparten similitudes básicas en la forma de percibir e interpretar su mundo. Diversas mitologías culturales expresan con frecuencia el tema de poner orden en el caos primordial. Las historias muestran cómo el universo se originó como una masa caótica e informe, que más tarde se transformó en un orden estructurado. El tema retrata la búsqueda universal de la humanidad por descifrar los orígenes de la existencia, acompañada del proceso a través del cual el orden surgió del caos. Fundamentos psicológicos de los motivos recurrentes. La repetición de ciertos motivos en todas las culturas puede atribuirse a aspectos fundamentales de la psicología humana. El miedo natural del ser humano a los elementos desconocidos llevó a las sociedades a utilizar la narración de historias como método de gestión. Los marcos mitológicos permiten a las personas comprender los fenómenos naturales y los acontecimientos vitales, al tiempo que les ayudan a sentirse seguros y poderosos en su entorno. A través de sus experiencias con inundaciones catastróficas, las sociedades antiguas crearon mitos sobre las inundaciones que les proporcionaron explicaciones sobre los desastres naturales. Necesidad de estructura y orden. Los seres humanos tienen una tendencia innata a identificar patrones y estructuras que les ayuden a dar sentido a su entorno. Los motivos mitológicos satisfacen el deseo humano de una comprensión estructurada mediante narraciones que transforman el desorden en orden al tiempo que ilustran principios sociales. La búsqueda de estabilidad y comprensión lleva a los humanos a crear mitos que describen cómo surgen cosmos ordenados a partir de vacíos caóticos. Experiencias humanas compartidas. Todos los humanos pasan por el nacimiento y la muerte y se enfrentan al amor y al conflicto a lo largo de su vida, como experiencias vitales fundamentales. Estos temas atraen el interés universal porque muestran experiencias humanas esenciales que se encuentran en diversas culturas. El crecimiento individual y el autodescubrimiento a través del viaje del héroe sirven como metáfora que resuena en personas de diferentes culturas. Influencia de los mitos antiguos en las narraciones modernas. Los mitos antiguos han influido profundamente en las religiones contemporáneas, el folclore y la cultura popular, incluidos la literatura y el cine. Las narrativas religiosas contemporáneas incorporan a menudo patrones y temas mitológicos antiguos. El relato central del cristianismo cuenta la historia de un Dios que muere y vuelve a la vida, un tema presente en muchas tradiciones mitológicas mundiales. Los relatos de inundaciones de múltiples culturas comparten notables semejanzas con la historia del Arca de Noé de las enseñanzas judeocristianas, lo que revela cómo estos temas perdurables se convirtieron en parte integrante de las creencias religiosas. Folclore. El folclore tradicional conserva motivos ancestrales mediante su adaptación a diversos relatos culturales regionales. Las figuras de embaucadores, inteligentes pero insensatos, aparecen en diversas culturas con ejemplos como Anansi, de los cuentos africanos, y Loki, de la mitología nórdica.
Al enseñar principios morales y servir como reflejo de las normas sociales, estos personajes muestran cómo los temas mitológicos conservan su relevancia gracias a su capacidad de adaptación y supervivencia. Cine. Las películas modernas adaptan mitos antiguos para crear contenidos que resuenen en el público contemporáneo. Películas como Oh Brother, Where Art Thou? La película Oh Brother, Where Art Thou? Sirve de ejemplo de cómo los mitos antiguos pueden adaptarse a la narrativa moderna. La Odisea de Homero se vuelve a contar a través de argumentos modernos en las películas, mientras que las historias de superhéroes utilizan mitos antiguos para desarrollar sus personajes y tramas. A través de la adaptación, estos símbolos mitológicos muestran su poder duradero para representar aspectos complejos de la vida humana. Conclusión. Las estructuras psicológicas comunes de los seres humanos se hacen evidentes a través de motivos recurrentes en diferentes culturas. Los miedos y deseos humanos básicos, junto con las experiencias fundamentales, se convierten en temas universales que funcionan como marcos interpretativos de las sociedades. La persistente representación de estos motivos en las religiones y los medios de comunicación modernos ilustra su profundo impacto tanto en el desarrollo de la civilización humana como en los modelos mentales colectivos. Prólogo. El vacío antes del tiempo. La noche interminable existía como un vacío infinito más allá de la imaginación humana antes de la formación del mundo y del cielo, así como antes de la creación de las estrellas y los mares. El silencioso abismo era la única existencia que permanecía inalterable a través del tiempo y la luz. En este vacío se agitaba el primer sueño. El primer sueño existía en un estado que desafiaba tanto al ser como al no ser, al tiempo que evitaba los estados de vigilia y sueño. La entidad se movía rítmicamente creando olas sobre un océano aún inexistente. El gran pájaro de la creación surgió de este sueño como una enorme entidad con alas doradas, cuyas plumas mostraban el brillo de estrellas aún por aparecer. En el vacío negro como el carbón, sus alas se agitaban y cada movimiento hacía temblar el vacío. Pero no había ningún lugar donde aterrizar, ningún lugar donde descansar, solo el abismo. El gran pájaro se zambulló en la oscuridad infinita, en busca de cualquier punto donde pudiera anclarse la creación. La zambullida en el abismo. El gran pájaro descendió rápidamente a través del vacío, mientras sus alas cortaban bruscamente el vacío como un cuchillo a través del agua. El gran pájaro no comprendía su destino, pero se vio obligado a continuar su descenso. Seguía una atracción interna hacia una fuerza sin nombre que existía desde el principio de los tiempos. Muy por debajo, en las profundidades que precedían al mar, la criatura sintió una presencia sólida. Bajo el abismo, desde tiempos inmemoriales, antes de que existiera el primer sueño, descansaba la antigua tortuga conocida como el primer durmiente. El caparazón de la tortuga presentaba grietas y coberturas de barro que ocultaban el secreto esencial de la existencia terrestre. El gran pájaro utilizó sus garras para arrancar pequeños trozos de barro de su superficie. El gran pájaro voló hacia arriba con un fuerte batir de alas hasta que regresó a la superficie del vacío. El gran pájaro emitió un fuerte grito y procedió a dispersar barro por la superficie del agua. El barro no se hundió, flotaba, se esparció. El lodo se extendió mientras crecía hacia el exterior hasta convertirse en la primera tierra que creó los cimientos de nuestro mundo. Cuando el gran pájaro batió sus alas, éstas generaron viento que esculpió las montañas emergentes hasta darles forma. Los ríos fluían por la superficie en largos senderos curvos que parecían serpientes. Había nacido la primera tierra. Pero faltaba algo. El gran pájaro levantó la cabeza para mirar al cielo
que se posaba pesadamente sobre la tierra como un denso tejido. El movimiento y el espacio para respirar eran inexistentes, lo que hacía que el entorno se sintiera cerrado y restrictivo. Y así buscó el gran árbol. El pilar del mundo creció desde el corazón de la tierra, donde existía el barro más denso, y su tronco se expandió hasta alcanzar el punto en que empezó a rasgar el cielo. Las raíces del árbol atravesaban la tierra para conectarse con el caparazón de la tortuga que había debajo y que ayudaba a estabilizar el mundo. Sus ramas se extendían sin fin por encima. El gran pájaro se elevó hasta el punto más alto del árbol, mientras sus alas alcanzaban el borde del mundo. Una vez, 2 veces, 3 veces, y el cielo se estremeció. Se elevó. Se elevó. Mediante un esfuerzo y una determinación persistentes, el gran pájaro consiguió alcanzar una altitud suficiente para tocar el cielo. El mundo tenía espacio para crecer. Se había hecho el cielo. Con enorme esfuerzo, el pájaro soltó una de sus plumas. Durante su ascenso por la atmósfera, la pluma se rompió en 1000 pedazos. Los fragmentos se convirtieron en estrellas brillantes que centelleaban en el cielo oscuro como las brasas de un gran incendio. Así, los cielos se adornaron de luz. Los primeros seres, vida del árbol hueco. La tierra estaba formada. El cielo se había elevado. Las estrellas se habían encendido, pero el mundo seguía vacío. Tras su exigente tarea, el gran pájaro se posó en el hueco del árbol del mundo para expresar con su canto tanto su profundo anhelo como la esencia básica de la vida. La cavidad del árbol fue el punto de origen de los primeros seres. Los orígenes de las primeras personas se remontan a las raíces, antes de que se unieran con seres de los huecos de las cortezas y las ramas superiores. Algunos tenían la fuerza de una roca, otros se movían como ríos caudalosos y algunos se comunicaban mediante sonidos parecidos a los del viento. Las primeras personas aparecían desde el interior del árbol y su ser permanecía conectado a la tierra. Desde su posición en el suelo, los primeros observaban al gran pájaro, que vigilaba desde arriba. Aunque no podían hablar, sus palabras de gratitud quedaron profundamente grabadas en sus corazones. Una vez que el gran pájaro terminó sus tareas, se elevó a la rama más alta del árbol del mundo para vigilar el mundo mientras esperaba a que se cumplieran sus sueños. El eco perdurable. Así empezó el mundo, del abismo sin fin. El mundo surgió del barro que cubría la espalda de la antigua tortuga, de las alas del gran pájaro, de las raíces del árbol del mundo. Nuestra historia sigue viviendo eternamente, mientras las estrellas iluminen el cielo sobre nosotros y la tierra se extienda bajo nuestros pasos. Llevamos nuestra herencia en la sangre, porque somos descendientes de los primeros seres, y nuestro legado aparece en nuestros sueños mientras resuena en nuestras palabras habladas. El gran pájaro ascenderá al cielo para construir un mundo nuevo. Mejoras narrativas visuales y musicales. Para dar vida plenamente a este mito, la narración debe ir acompañada de un componente visual y musical. La observación se abre con un interminable vacío negro y silencioso. El primer sueño emerge a través de suaves sonidos resonantes que imitan el latido de un corazón lejano. El vuelo del gran pájaro. La representación visual requiere mostrar un gran pájaro de alas doradas que vuela a través de una oscuridad infinita. A medida que el enorme pájaro vuela por el espacio, sus alas crean patrones luminosos que simbolizan los primeros rastros de vida. Zambullida en el abismo. La abrupta zambullida en la oscuridad revela sombras cambiantes que sugieren profundidades ocultas. El caparazón de la tortuga recibe un repentino y contundente golpe del gran pájaro. El nacimiento de la tierra. La presentación visual ilustra cómo el barro se extiende por el terreno, mientras se forman los ríos y se elevan las cordilleras. La elevación del cielo. La cámara debe seguir al árbol del mundo, desde su aparición en el núcleo de la tierra, mientras crece hacia el cielo. El gran pájaro
despliega fuertes aleteos que contrastan con el negro cielo nocturno. El momento en que el cielo se abre, revelando por primera vez la noche estrellada. La llegada de los primeros seres. Una nota prolongada llena la atmósfera durante un momento de expectación que crea un ambiente tenso. El espacio interior del árbol del mundo produce una suave luz. Los primeros seres emergen de su estado oculto a la realidad, pero mantienen el silencio hasta que comienzan los susurros durante su exploración del entorno. El gran pájaro vigila desde la rama más alta del árbol del mundo, mientras la creación toma forma debajo. Tras completar su tarea, la criatura revela sus luminosos ojos dorados mediante un breve abrir y cerrar, mientras un profundo tamborileo llena el aire. Conclusión. Los historiadores conjeturan que la narración mitológica que presenta al buzo de la tierra, el árbol del mundo, el pájaro cósmico y el nacimiento del abismo se originó hace aproximadamente 75.000 años. Utilizando la repetición y las vívidas imágenes de las técnicas tradicionales de narración oral, este relato crea una historia mitológica que termina de forma circular y va más allá de las limitaciones temporales. La narración mantiene su poder perdurable para suscitar nuevas voces y sueños, del mismo modo que los antiguos mitos sirvieron de apoyo a incontables generaciones. Y un día, cuando las estrellas parpadeen y la tierra tiemble, quizá un narrador vuelva a susurrar. El eterno viaje mítico llega a su conclusión con las palabras «El gran pájaro se agita». A través de esta exploración, los investigadores descubrieron el perdurable motivo del buceador terrestre, que ha sobrevivido durante decenas de miles de años y ha evolucionado en múltiples variaciones mundiales. Del primer mito surgieron varias leyendas que incluían historias de inundaciones que restauraron la creación, seguidas de un relato sobre cómo el universo se formó a partir de un huevo cósmico que convirtió a los gigantes primordiales en tierra. Las sociedades humanas de todo el mundo desarrollan marcos narrativos comparables, ya que los miedos universales les obligan a utilizar enfoques narrativos estructurados para satisfacer sus necesidades homogéneas. La influencia de los mitos antiguos persiste en la sociedad contemporánea, como demuestra su continua relevancia en los rituales religiosos y las industrias del entretenimiento, que ponen de manifiesto su naturaleza adaptativa. Esta versión dramática de un antiguo mito de la creación combina los elementos básicos de las primeras historias creadas hace 75.000 años que se han transmitido de generación en generación para influir en el conocimiento humano. Pero la historia no acaba aquí. Mantente al día de nuestra próxima exploración de los misterios mitológicos activando las alertas de notificación. Nos vemos en el próximo vídeo.